Hoy vamos a hablar de las encías retraídas, los síntomas, las causas y el tratamiento. A menudo, cuando venís a consulta a hacer una primera visita, un motivo de consulta suele ser las encías retraídas, la sensación de tener el diente como más largo. Vale, esto es que el diente ha perdido su sujeción. Este tipo de patología resulta muy común y puede generar a nivel estético y funcional disconfort al paciente o a la paciente. Entonces, existen dos causas más comunes que generan la recesión gingival. Una es el cepillado brusco o una mala técnica de cepillado y otra es la enfermedad periodontal. ¿Qué son las encías retraídas? Las encías retraídas son una pérdida de sujeción del diente. Para explicarme un poquito mejor, voy a hacer una breve introducción, lo que siempre os cuento cuando venís aquí a vernos, y es que el diente está insertado en el maxilar o en la mandíbula, en el hueso, pero este hueso está rodeado de encía. Cuando aparecen bacterias o algún tipo de patología que genera esta recesión es porque se destruye ese hueso y la encía lo acompaña. Entonces tenemos la sensación del diente más largo. ¿Qué provoca la recesión gingival? Pues como os comentaba anteriormente, existen dos causas más comunes que generan recesión gingival. Una es la técnica cepillado o la mala técnica de cepillado y otras son las enfermedades periodontales. Como enfermedades periodontales tenemos la gingivitis y la periodontitis. En la gingivitis existe una inflamación de la encía y esta inflamación, desafortunadamente, cuando se recompone, es decir, cuando hacemos tratamiento para eliminar esta inflamación de las encías, la encía no vuelve nunca al sitio de inicio, con lo que ahí ya tenemos una pequeña recesión gingival. La gingivitis es una de las enfermedades orales más comunes, ya que afecta al 91% de la población adulta, es decir, que el 91% de la población presenta una patología gingival, una inflamación de las encías, con lo que posiblemente desarrollen una recesión gingival. Después tenemos la periodontitis. La periodontitis es la consecuencia de una enfermedad periodontal, es decir, de una gingivitis no tratada. Es decir, con la gingivitis lo que tenemos es una afectación del tejido blando, es decir, solamente de la encía que rodea el diente. Cuando se nos presenta la periodontitis, es decir, lo que se conoce comúnmente como piorrea, se está afectando ya el hueso, es decir, el sostén que tiene el diente. La periodontitis puede generar sensación de dientes más largo, movilidad de los dientes, sensibilidad y finalmente la pérdida del diente. Otra de las causas de la retracción gingival es una mala técnica de cepillado. Realizar una mala técnica de cepillado o cepillarse con un cepillo con filamentos muy duros puede generar recesión de las encías, porque al realizar ese cepillado que no realizamos con una buena técnica o con esos filamentos tan duros, estamos eliminando el tejido de encía, porque es un tejido muy blandito y que no está adherido al hueso, sino que se llama a lo que llamamos encía libre. En este tipo de causa, cuando estamos hablando de que la recesión se nos genera por una mala técnica de cepillado o por un cepillo con filamentos duros, es muy común ver que si el paciente es diestro, esa recesión puede ser puntual en los dientes por donde empieza a cepillarse, es decir, yo que soy diestra empezaría a cepillarme por mi lado izquierdo, o un paciente zurdo que empezaría a cepillarse por el lado derecho. Entonces son esos dientes los que comúnmente están más afectados, porque por ahí es por donde empezamos a cepillar con fuerza. Otra de las causas que genera recesión gingival que no he mencionado anteriormente es una mala ortodoncia. ¿Por qué? Sí que es cierto que los movimientos de ortodoncia por sí solos no generan una recesión gingival, pero si se realizan movimientos demasiado bruscos, podemos conseguir o se puede generar una recesión de las encías porque el hueso no acompaña al movimiento del diente. Además, sí que es cierto que actualmente con la ortodoncia invisible, con los sistemas de alineadores totalmente transparentes, lo que conseguimos es medir exactamente las fuerzas en cada alineador, con lo que eliminamos esta consecuencia, esta causa de recesión gingival. Otra de las causas que genera recesión gingival son los frenillos con inserción alta. Voy a explicarme un poquito, que parece demasiado técnico. Los frenillos se nos presentan en la boca como dos membranas, una superior y una inferior, que está en los dientes superiores, es decir,
centrada en los centrales y en los dientes inferiores. Unen lo que es el labio con la encía, ¿de acuerdo? Si te retiras el labio, puedes ver que allí tenemos una inserción, un frenillo. Cuando este frenillo está demasiado hacia arriba, es decir, tocando demasiado al diente o en esa dirección, cuando movemos el labio está todo el rato tirando. Entonces, ¿qué pasa? Como está totalmente tibante, la encía cada vez va yendo más abajo. Es muy habitual encontrarlo sobre todo en mujeres de a partir de los 30-35 años que presentan en los dientes anteroinferiores esa zona de pérdida de encía. Otra de las causas es el tabaquismo. Como ya bien sabemos, el tabaco no es bueno a nivel de salud general, pues entonces para la boca tampoco, porque es directamente donde nos estamos poniendo el humo del tabaco, ¿no? El tabaco lo que genera es una vasoconstricción, es decir, que no exista riego sanguíneo en las encías. ¿Qué pasa? Esto lo que nos hace es que si no tenemos, bueno, pues nos generará una sequedad de boca, pero si tenemos una periodontitis, es decir, una enfermedad periodontal, lo que va a generar es que esa enfermedad periodontal avance de manera más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es la sensación de diente más largo y con una evolución más rápida. En este listado de causas que genera la recesión gingival tenemos también el bruxismo. Ya hemos hablado en otros blogs y en otras entradas de lo que genera el bruxismo. Una de las consecuencias es la retracción de las encías. Se da sobre todo en premolares a nivel de sectores posteriores, es decir, de premolares hacia atrás, aunque en casos muy severos se genera una recesión gingival a nivel general de todos los dientes. Hablemos de tratamientos para paliar la recesión de las encías. Existen diferentes tipos de tratamientos para evitar que tengamos recesión gingival. Uno de ellos consta principalmente, si estamos sufriendo de periodontitis o de enfermedad periodontal, de acudir con el periodoncista a tratar esa enfermedad periodontal, es decir, que no avance más. Una vez que la hemos establecido, es decir, que ya no tenemos esa cantidad de bacterias que nos está generando la enfermedad periodontal, lo que vamos a hacer es cubrir ese defecto, es decir, esa parte de diente que ha quedado expuesta. Existen diferentes tipos de terapias, pero la más habitual y más conocida es el injerto de tejido conectivo. Esto parece como muy grande, pero lo que es coger un poquito de encía y ponerla encima de esos dientes para que se quede cubierta y no avance mucho más esa recesión, porque el diente debe de estar protegido por su encía. Si lo que tenemos o lo que estamos haciendo es una mala técnica de cepillado y esto nos está generando esa recesión gingival, vamos a hablar con nuestra higienista o nuestro higienista y vamos a decirle que nos enseñe técnicas de cepillado para que no estemos dañando continuamente esa encía. Si hemos perdido mucha encía y tenemos un defecto estético grande, lo que vamos a hacer es lo mismo que haríamos si tuviésemos enfermedad periodontal, es decir, poner encía allí donde nos hace falta. Otro de los tratamientos para hacer que no tengamos esa recesión gingival es, si está siendo generada por una ortodoncia o por una mala ortodoncia, es intentar corregir esos movimientos de ortodoncia para que no se nos vaya a más. Con el uso de sistemas de ortodoncia con férulas transparentes, lo que hacemos es evitar esos movimientos bruscos que se realiza o se realizaba con la ortodoncia convencional. Entonces eliminamos también esa causa de recesión gingival. Si por ejemplo la recesión está causada por bruxismo, vamos a hacer diferentes terapias como la colocación de carillas, hacer injertos de tejido conectivo, como estaba diciendo anteriormente, hacer una rehabilitación 360 que llamamos, que es una rehabilitación completa de toda la boca, pero sí o sí tendremos que poner una férula de descarga. ¿Para qué? Pues para proteger la musculatura y sobre todo pues también la rehabilitación que hayamos puesto. Para concluir un poco, lo más importante o lo más interesante es que con la prevención podemos poner freno a todas estas patologías, porque acudir una, dos o las veces que el profesional te lo paute va a evitar que si tenemos un problemita
se convierta en algo mucho más grande. Es decir, si tenemos una gingivitis y no es tratada, se nos va a convertir en periodontitis, pero si la localizamos, si la tenemos presente, entonces esto se nos va a eliminar. Así con todas las patologías, pues con una ortodoncia mal hecha o con un bruxismo o con hábitos como el tabaco, que también podemos ayudarte a que lo dejes. Entonces, como conclusión, podemos decir que acudir a tus revisiones anuales, trimestrales o semestrales va a hacer que patologías que son totalmente prevenibles lleguen a ser algo mucho más grande. No hay que olvidar que unos buenos hábitos de cepillado en tu día a día tendrán unas consecuencias positivas en tu salud oral.